Hay palabras que no se pierden en el aire, sino que tocan lo más profundo del alma. La oración antes de dormir, más que un hábito aprendido en la infancia o una tradición piadosa, se convierte en una puerta invisible hacia el misterio de Dios. Cada noche, cuando el mundo se silencia, el corazón humano tiene la oportunidad de entregar sus cargas y reposar en los brazos de quien nunca duerme. Dormir sin orar es como cerrar los ojos al descanso físico, pero dejar el alma expuesta a la intemperie. Por eso la Iglesia desde hace siglos invita a sus hijos a reconciliarse con su Creador antes de apagar la luz, porque sólo así la noche deja de ser oscuridad para convertirse en promesa. En el siglo XIX, en una pequeña celda de piedra en el monasterio de Anaya, un monje libanés comprendía esa verdad con una radicalidad que asombraba a todos. San Charbel pasaba largas horas en oración antes de retirarse a descansar y lo hacía con una entrega que no conocía distracciones. Decían sus hermanos que aun cuando el cansancio lo consumía, jamás dejó que el sueño llegara sin haber abierto antes su alma a la presencia de Dios. No era un rito vacío, sino un acto de confianza que lo unía a la fuente de toda paz. Su ejemplo recuerda que las noches no son simplemente la conclusión de un día, sino el preludio de la eternidad. El Papa León XIV habló de 5 súplicas nocturnas, 5 llaves espirituales que, pronunciadas con fe, podían transformar el descanso en un encuentro con lo divino. No se trataba de fórmulas mágicas, sino de gemidos del corazón que reconocen su fragilidad y claman por la fuerza del Espíritu. En su sencillez, cada una revela una necesidad humana universal: ser purificados, ser sanados, ser protegidos, aprender a soltar y estar preparados para partir en paz. ¿Y acaso no fue eso mismo lo que los santos buscaron noche tras noche, al dejar en manos del Señor lo que ya no podían cargar por sí mismos? El silencio de la noche revela lo que somos en lo más íntimo. Los aplausos del día se apagan, las tareas pierden urgencia, y la conciencia queda sola frente a Dios. Allí, entre el murmullo de los propios pensamientos, resuena una voz suave: «Hijo mío, ¿me dejarás entrar esta noche?». Quien escucha esa invitación sabe que no basta con limpiar el cuerpo para acostarse. También el alma necesita ser lavada en la misericordia. Por eso muchos santos repetían con humildad: «Señor, purifica mi alma esta noche». Palabras simples, pero que abren un océano de gracia. En las montañas del Líbano, aquel monje maronita solía repetir oraciones tan cortas como intensas. No buscaba adornar sus noches con discursos, sino despojarse de todo peso. A menudo se le veía arrodillado en la penumbra, pronunciando apenas un murmullo que, sin embargo, llenaba la celda de una paz que sus hermanos recordaban con asombro. Como si el mismo Cristo velara a su lado, el descanso que seguía era profundo más allá de lo físico, como si el alma hubiera encontrado refugio seguro. La enseñanza del Papa León XIV sobre las 5 súplicas se enmarca en esta misma experiencia. La oración nocturna no es una repetición mecánica, sino un espejo del corazón. Lo que pedimos en esas horas revela lo que llevamos dentro. Si suplicamos fuerza es porque sentimos el peso de la debilidad. Si pedimos consuelo es porque sabemos de heridas abiertas. Si imploramos perdón es porque reconocemos nuestra necesidad de misericordia. En esa desnudez del alma, Dios se acerca con suavidad, y como un padre que vela el sueño de sus hijos, bendice sin medida. Cada noche es una oportunidad para aprender a confiar. No todos lo entienden, y muchos se acuestan con el corazón cerrado, cargado de culpas y rencores. Pero quien se atreve a elevar una súplica sincera descubre que el insomnio se disuelve. La angustia pierde poder y la paz comienza a habitar la mente. La oración se convierte en ese umbral sagrado donde la jornada se entrega y el alma se prepara para despertar, ya sea en un nuevo amanecer o en la eternidad de Dios. Hay palabras que solo se revelan en la oscuridad, cuando el ruido del mundo se disuelve y el alma queda desnuda ante su Creador. La noche no es únicamente el cierre de un día. Es un umbral secreto donde se suspenden las máscaras y se escucha el eco de la verdad más profunda. San Juan Crisóstomo lo expresó con una claridad luminosa: la noche es tiempo de silencio y en el silencio habla Dios. Y es precisamente en ese silencio donde el creyente descubre quién es en realidad,
cuando ya no tiene nada con lo cual cubrirse, cuando sus pensamientos más ocultos emergen sin resistencia. En ese instante lo que parecía urgente durante el día pierde fuerza. Los triunfos se vuelven frágiles recuerdos, las preocupaciones se disipan como humo, y lo único que permanece es la pregunta que cada alma debe hacerse: ¿me abandono en los brazos de Dios o me encierro en mis temores? Fue en esta elección donde un ermitaño libanés, retirado entre montañas y cedros, encontraba la paz. Para él la noche era escuela de confianza, espacio en que la soledad se transformaba en comunión invisible. No era un hombre de discursos, sino de silencios habitados, y en esa quietud experimentaba que Dios se acercaba con paso suave, como quien toca la puerta de un amigo. Pero el abandono nocturno no consiste en repetir fórmulas aprendidas. Es un gesto de fe, un acto en el que el alma suelta el control y reconoce que su descanso no depende de sí misma, sino de aquel que vela incluso cuando los ojos humanos se cierran. San Alfonso María de Ligorio lo comprendió de manera única. Anciano y debilitado, no dejó pasar una sola noche sin dirigirle unas palabras al Señor. Aquel día en que el cansancio lo consumía, se sentó en su cama, apretó un crucifijo entre las manos y con voz entrecortada dijo: «No te pido salud ni consuelo, solo que no me sueltes». Y fue en esa sencillez donde halló el descanso verdadero, como si la eternidad hubiera rozado suavemente su sueño. Así es la fuerza de la oración nocturna, no se mide por la abundancia de palabras, sino por la hondura de la entrega. Cuando el corazón confiesa con humildad: «Haz conmigo lo que quieras, solo no me abandones», sucede algo que trasciende al entendimiento humano. El cuerpo se entrega al sueño, pero el alma permanece sostenida en brazos divinos. Esa misma certeza acompañaba a un monje que pasó gran parte de su vida en la penumbra de una celda, iluminado apenas por la llama de una lámpara de aceite. Quien lo conocía sabía que sus noches no eran de insomnio inquieto, sino de oración silenciosa, en la que todo se transformaba en ofrenda: su fatiga, su hambre, incluso su silencio se convertían en diálogo. La noche entonces se vuelve un espejo. Refleja nuestras heridas, nuestras culpas, y también nuestras esperanzas más escondidas. El alma privada de distracciones se atreve a mostrarse tal cual es. Y lo maravilloso es que no necesita llevar nada más que su vulnerabilidad. Es allí donde la entrega adquiere un sabor distinto, más puro, más auténtico. Cuando uno se atreve a confiar, deja de luchar contra lo inevitable y comienza a reposar en la certeza de que el amor de Dios sostiene incluso lo que parece romperse. En las horas más oscuras, los santos enseñan que ocurre un misterio. El alma no está sola, aunque el mundo entero duerma. Los muros de la celda de un ermitaño en Anaya podían parecer fríos, pero para él eran testigos de una presencia cálida. No se trataba de resistir la soledad, sino de transformarla en altar. Cada noche en el silencio del Líbano se repetía esa elección sagrada: rendirse y dejar que el Espíritu Santo lo abrazara en lo secreto. Y así, mientras tantos se acuestan con el corazón cerrado, hay quienes descubren que el momento de mayor vulnerabilidad puede ser también el de mayor gracia. El secreto no está en la hora, ni en la postura, ni siquiera en la fuerza de las emociones, sino en la fe de un alma que se atreve a decir: «Padre, en tus manos me entrego». Porque en el fondo la noche no es enemiga, es maestra. Enseña a confiar sin ver, a descansar sin garantías, a creer que mientras el cuerpo duerme, Dios permanece despierto. Oración 1. Señor, por favor, limpia mi alma esta noche. Hay noches en las que el cansancio del cuerpo se alivia con una ducha tibia, con el simple acto de lavarse el rostro o las manos. Pero ¿cuántas veces pensamos en la limpieza del alma antes de dormir? La primera súplica que surge como un suspiro humilde es precisamente esta: Señor, purifica mi alma esta noche. No se trata de un capricho piadoso, sino de una verdad que atraviesa los siglos. El ser humano necesita tanto la pureza del corazón como la del cuerpo. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario: «Cuanto más reconozco mi miseria, más se derrama sobre mí la misericordia de Dios». Estas palabras contienen la esencia de lo que significa pedir la purificación nocturna.
porque al caer la tarde junto con el cansancio también emergen recuerdos de palabras que hirieron pensamientos que ensombrecieron la mente, actitudes que dejaron marcas en nosotros y en los demás. El alma se va cargando de un polvo invisible, y sin darnos cuenta vamos a dormir con culpas no entregadas, con heridas abiertas, con la conciencia inquieta. San Charbel, en la soledad de su ermita en Anaya, tenía una costumbre que parecía sencilla, pero que escondía una fuerza espiritual extraordinaria. Antes de cerrar los ojos al descanso, repetía oraciones de abandono y contrición, como si cada noche fuese la última. No buscaba consuelos, ni siquiera alivio al dolor físico que a menudo lo acompañaba, sino únicamente que su alma quedara limpia, libre de todo aquello que pudiera separarlo de Dios. Y en ese silencio nocturno, el monje libanés encontraba la paz que luego irradiaba sobre quienes acudían a pedirle intercesión. El corazón humano, cuando reconoce su pequeñez y se entrega a la misericordia divina, experimenta una liberación real. Es como si las cadenas invisibles del remordimiento se rompieran. Muchos sienten que la culpa es un peso que los sigue incluso en sueños, convirtiendo la noche en un campo de batalla. Pero cuando uno se atreve a pronunciar con voz sencilla y sincera: Señor, purifica mi alma esta noche, algo cambia en lo profundo. No necesariamente se ven milagros externos, pero dentro del alma acontece un milagro discreto, la serenidad. Esta súplica también recuerda las palabras del salmista: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu firme. Salmo 51:10. Lo que pedimos no es solo un perdón por errores pasados, sino una renovación interior que nos permita despertar más ligeros, más dispuestos a amar. Dormir con el alma purificada es como dormir en brazos de la gracia, protegido por un manto invisible. Algunos podrían pensar que basta con hacer examen de conciencia, con reconocer las faltas. Pero la oración va más allá. Es abrir las puertas interiores para que entre la luz de Dios y lave incluso lo que no alcanzamos a ver de nosotros mismos. San Charbel sabía que no solo los grandes pecados contaminan, sino también esos gestos cotidianos de egoísmo. Esas palabras dichas sin pensar, esos silencios donde faltó la caridad. Por eso la súplica nocturna de purificación era para él un acto de humildad total, un abandono sin reservas. Imagina una noche en que el alma, cansada de culpas, decide entregarlo todo. Un hombre, una mujer, un joven cualquiera que haya cargado durante el día con discusiones, fracasos o distracciones, llega al momento de apagar la luz. Y allí, sin ritos complejos, simplemente dice: Señor, purifica mi alma esta noche. Ese instante puede marcar la diferencia entre un sueño agitado y un descanso en paz. Porque la gracia de Dios no se retarda, desciende suave como un rocío que calma y renueva. La tradición monástica siempre ha considerado la oración nocturna como un puente entre la vida y la eternidad. Quien duerme reconciliado duerme ya en el abrazo de Dios. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, lo expresaba con ternura: No temas al dormir si has hablado con tu Dios, porque Él vela mientras tú descansas. La experiencia que muchos santos testifican es clara: la oración de purificación no es una repetición automática, es un acto de confianza. Hay quienes creen que necesitan sentirse dignos para pronunciar estas palabras. Pero la verdad es otra. Justamente porque somos indignos, podemos pedir ser purificados. La misericordia no se derrama sobre los que se creen perfectos, sino sobre los que reconocen sus heridas. Y en esa certeza se apoya esta súplica. Es como extender las manos vacías y dejar que Dios las llene de su amor sanador. San Charbel, en su vida austera y escondida, enseñó sin palabras que la pureza no es ausencia de debilidad, sino disponibilidad para que Dios lave y transforme. Sus noches de vigilia y oración eran en el fondo un continuo pedir la gracia de un alma limpia. Y ese ejemplo, aunque sencillo, sigue hablando hoy con fuerza a quienes buscan paz en medio de la agitación del mundo. Decir: Purifica mi alma esta noche, no es pedir un milagro espectacular, sino algo mucho más profundo. Es abrir espacio a lo invisible, permitir que la culpa pierda su poder, que el corazón se serene, que el enemigo no pueda entrar. Y así, mientras el cuerpo duerme,
El alma permanece en paz, sostenida por la misericordia divina. Oración 2. Señor, por favor, sana lo que todavía me duele. Hay heridas que el tiempo no consigue cerrar. Marcas invisibles que se ocultan tras sonrisas cotidianas. Dolores silenciosos que no encuentran palabras para ser expresados. Cuando llega la noche y se apaga el ruido del mundo, esos dolores ocultos resurgen como ecos profundos en el alma. Es en ese instante donde brota la segunda súplica. Señor, sana lo que aún duele en mí. No se trata de remover cicatrices pasadas para alimentar la tristeza. Se trata de abrir la puerta de nuestra interioridad para que Dios entre allí donde nunca hemos permitido que nadie más entre. El sufrimiento humano, decía San Juan Pablo II, alcanza su plenitud interior cuando se convierte en participación del amor redentor de Cristo. Ese misterio es difícil de comprender con la razón, pero el corazón que se entrega lo experimenta como un bálsamo que transforma lo que parecía insoportable en fuente de vida nueva. Muchos recuerdan cómo San Charbel pasaba largas noches en oración incluso en medio de dolores físicos intensos. Su cuerpo se debilitaba con el ayuno y la penitencia, pero su espíritu permanecía firme, transformando el sufrimiento en intercesión silenciosa. No se quejaba de las heridas de la carne, sino que ofrecía cada punzada como una oración viva, como un puente hacia Dios. En su ejemplo podemos entender que el dolor no desaparece mágicamente, pero adquiere un sentido nuevo cuando se entrega en las manos de Cristo. Cuando alguien reza con sinceridad, sana lo que aún duele en mí, reconoce que hay espacios interiores donde la herida sigue abierta. Tal vez sea una traición antigua, una pérdida irreparable, un fracaso que dejó huellas. Muchas veces nos acostumbramos a convivir con esas sombras como si fueran parte de nuestra identidad. Sin embargo, Dios no quiere que el sufrimiento se convierta en prisión. Su deseo es que se transforme en camino de gracia. Imagina la habitación en penumbras, el silencio de la madrugada y un alma que, cansada de luchar contra sus recuerdos, decide susurrar estas palabras. No pide que desaparezca el pasado, ni que se borren las memorias, sino que lo que duele se convierta en semilla de fortaleza. Esa súplica convierte la noche en altar, la cama en lugar sagrado, las lágrimas en ofrenda, el silencio en una oración sin voz. Los místicos siempre supieron que hay dolores que solo se curan cuando se presentan desnudos ante el crucificado. Santa Teresa decía que el dolor soportado con amor es oración más pura que 1000 palabras. ¿Y cuántos testimonios narran cómo una herida que parecía eterna se fue suavizando cuando fue entregada cada noche al Señor? En el monasterio de Anaya, los testigos cuentan que quienes acudían a San Charbel con el corazón desgarrado por enfermedades o sufrimientos, encontraban en su presencia una paz inexplicable. No siempre sucedía la curación visible, pero algo interior cambiaba. Los peregrinos decían que volvían a casa con un dolor distinto, más ligero, más acompañado, transformado por la certeza de que Dios los sostenía. Ese es precisamente el fruto de la súplica nocturna de sanación. El alma que pronuncia, sana lo que aún duele en mí, no busca anestesia ni olvido, busca presencia. Y en esa presencia encuentra la fuerza de seguir adelante. No siempre desaparece el dolor, pero aparece una dulzura misteriosa, una paz que supera toda lógica. Es el abrazo de Cristo que no quita la cruz, pero enseña a cargarla con esperanza. ¿Cuántas veces escondemos de Dios lo que más nos pesa como si Él no pudiera entenderlo? Nos protegemos incluso de su amor temiendo abrir la herida. Sin embargo, el Señor no fuerza nuestra intimidad, toca suavemente, espera en silencio. Y cuando por fin decimos, sana lo que aún duele en mí, Él entra. Entra con ternura sin violencia como médico que cura sin herir, como amigo que acompaña en la oscuridad. La noche con su silencio se convierte en el momento más propicio para esta súplica. Es entonces cuando la máscara cae, cuando no hay ruido que distraiga, cuando quedamos solos con nuestra verdad. En ese espacio íntimo, el alma se abre más fácilmente a la sanación divina. Así las palabras que parecían imposibles de pronunciar encuentran eco en el corazón de Dios. San Charbel ofrecía su soledad y sufrimiento como intercesión por quienes cargaban dolores ocultos. Su vida escondida se convirtió en un faro de esperanza para multitudes. Él sabía como pocos que el dolor entregado se vuelve fecundo.
Y esa enseñanza continúa viva. No es necesario ser monje para transformar el sufrimiento. Basta abrir el corazón en la noche y decir con fe sencilla: sana lo que aún duele en mí. Cuando esa oración se hace constante noche tras noche, el dolor ya no destruye, santifica. Lo que antes era llaga se vuelve testimonio. Lo que parecía límite se transforma en camino. Y así en el silencio nocturno, el alma descubre que no está sola, que cada herida tocada por la gracia se convierte en un lugar donde Dios habita. Oración 3. Señor, por favor, protege a mi familia y a los que amo. Cuando la oscuridad cae y el día llega a su fin, el corazón humano busca refugio. No basta con cerrar puertas y ventanas, ni con encender luces artificiales. Hay un anhelo más profundo: que el hogar es el lugar donde descansamos y compartimos, la vida se convierta en santuario protegido por la presencia divina. Y es entonces cuando brota la tercera súplica: Señor, protege mi hogar y a los que amo. Vivimos tiempos inciertos, cargados de noticias que traen inquietud, de conflictos que amenazan la paz interior. Muchas casas que deberían ser nidos de amor y serenidad se ven marcadas por tensiones, silencios fríos o heridas no reconciliadas. Por eso, al llegar la noche, esta oración adquiere un poder particular. Es la entrega de lo más valioso que tenemos, nuestros seres queridos, a las manos seguras de Dios. A las manos. El Salmo 91 nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Él te librará del lazo del cazador. Estas palabras son más que poesía, son promesa. Quien se refugia en Dios encuentra un muro invisible, una fortaleza inexpugnable, que protege incluso en medio de la tormenta. La súplica nocturna pronunciada con fe levanta un escudo que ninguna fuerza del mal puede traspasar. San Charbel conocía bien este misterio de la protección. Aunque vivió gran parte de su vida en soledad, nunca dejó de interceder por las familias que acudían a su monasterio en Anaya. Se decía que al escuchar las preocupaciones de los campesinos, al ver el cansancio de las madres, al acompañar el sufrimiento de los enfermos, él los presentaba cada noche en su oración. Su celda pobre se convertía en un muro invisible que rodeaba a los hogares de aquellos que confiaban en su intercesión. Y aún hoy muchos testimonios narran cómo al invocar su nombre, sintieron paz en momentos de peligro o reconciliación en hogares divididos. La oración: protege mi hogar, no es un deseo vago, sino un acto de fe profundo. Significa reconocer que no podemos controlar todas las circunstancias, pero que sí podemos confiar en aquel que ve lo que nosotros no vemos. Cuando un padre, una madre, un hijo antes de dormir pone a su familia en manos de Dios, algo sucede. Los ángeles se ponen en guardia, la gracia desciende sobre cada habitación y el techo de la casa se convierte en manto de protección celestial. Imagina una noche cualquiera. Tal vez el cansancio del día pesa, tal vez las tensiones han dejado un silencio áspero en la mesa, o las preocupaciones por el futuro nublan la mente. Sin embargo, alguien en medio de esa fragilidad pronuncia con voz quedada: Señor, protege mi hogar y a los que amo. Esa oración cambia el ambiente. Aunque nada visible ocurra, el alma percibe que no está sola, que hay un Dios atento, guardián silencioso de cada rincón. San Benito solía bendecir casas y familias convencido de que el hogar es tanto campo de batalla espiritual como refugio de Dios. Esa visión se hace concreta cuando recordamos que cada noche es también una entrega. Al cerrar los ojos, confiamos en que el Señor velará, no solo por nuestro sueño, sino por la vida de quienes compartimos. Esta súplica repetida día tras día transforma la rutina en un acto de amor que abraza más allá de la distancia. ¿Cuántas madres rezan por hijos que ya no viven bajo su techo? ¿Cuántos abuelos elevan plegarias por nietos que apenas ven? ¿Cuántos esposos en silencio entregan a su pareja a la misericordia divina? La súplica: protege a los que amo, atraviesa paredes, cruza fronteras, llega donde la presencia física no puede. Porque la oración no conoce límites geográficos, alcanza el corazón de Dios y desde allí derrama bendición sobre los que amamos
estén cerca o lejos. En Anaya aún hoy las velas encendidas junto a la tumba de San Charbel simbolizan esta confianza. Familias enteras acuden a pedir protección, sabiendo que el santo ermitaño intercede ante el Padre para que los hogares se mantengan firmes en la fe y libres de divisiones. Y muchos testimonios aseguran que al regresar a sus casas, algo cambia, discusiones que se suavizan, miedos que se disipan, enfermedades que se enfrentan con esperanza renovada. Decir, Señor, protege mi hogar, no significa que los problemas desaparezcan al instante, pero sí implica que el mal pierde poder, que el miedo se debilita, que la oscuridad no puede dominar. Porque la presencia de Dios, cuando es invocada, convierte el lugar más sencillo en santuario. Y en ese santuario, cada persona bajo el mismo techo encuentra amparo, aún sin darse cuenta. La noche entonces se convierte en momento privilegiado para esta súplica. Cuando todo se silencia y solo queda la respiración de los que duermen, el alma se eleva y pide, Señor, protege este hogar. Rodea con tu paz cada cuarto, cada corazón. No permitas que la discordia, el miedo o la oscuridad tengan cabida aquí. Y alcanza también con tu misericordia a los que amo aunque estén lejos. San Charbel mostró que la oración tiene un poder protector inmenso. Desde el silencio de su celda sostenía a familias enteras que confiaban en su intercesión. Hoy quien pronuncia esta súplica cada noche une su voz a esa tradición viva, la de transformar el propio hogar en casa de Dios donde la paz reina aún en medio de la tempestad. Oración 4. Señor, ayúdame a dejar ir aquello que no puedo controlar. Hay noches en que el cuerpo está rendido, pero la mente no se detiene. El silencio exterior contrasta con un torbellino interior. Recuerdos que se repiten, preocupaciones que no se resuelven, temores que invaden como sombras persistentes. Es entonces cuando surge la cuarta súplica, una de las más liberadoras. Señor, ayúdame a soltar lo que no puedo controlar. El corazón humano tiende a aferrarse. Nos aferramos a culpas pasadas, a proyectos que fracasaron, a heridas no sanadas, incluso a personas o situaciones que escapan por completo a nuestro poder. Queremos dominarlo todo como si el futuro dependiera exclusivamente de nuestras fuerzas. Y en esa ilusión de control, nos llenamos de ansiedad, de insomnio, de una carga que el alma no fue creada para soportar sola. El Evangelio nos ofrece una invitación luminosa en labios de Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11, 20. Todas estas palabras son bálsamo para el alma inquieta, porque soltar no es rendirse en derrota, no es pasividad, ni abandono irresponsable. Es confianza activa, la certeza de que Dios ve más lejos de lo que nosotros alcanzamos. San Charbel vivió esta verdad en carne propia. En su ermita, aislado de los ruidos del mundo, no se aferró ni siquiera a su propia voluntad. Soltó el deseo de ser conocido, soltó la necesidad de reconocimiento, soltó la seguridad humana. Lo entregó todo en manos de Dios. Y fue precisamente en ese desapego donde su vida se convirtió en testimonio fecundo. Aquello que parecía una renuncia radical fue en realidad un acto de confianza total. Al soltarlo todo, lo poseyó todo en Cristo. Cuando alguien reza, ayúdame a soltar lo que no puedo controlar, está reconociendo su límite y abriendo espacio para la acción divina. Es decirle a Dios, tú sabes más, tú ves más, tú puedes más. Y ese acto de humildad libera de cadenas invisibles. Porque lo que más pesa no es siempre lo que sucede, sino lo que no logramos soltar. Imagina a un hombre que se acuesta cada noche con la mente ocupada por un problema laboral que no logra resolver. O a una madre que se desvela pensando en un hijo que ha tomado caminos equivocados. O a un joven que carga con un error del pasado que no consigue perdonarse. Todos ellos, al pronunciar esta súplica, dejan de luchar solos. Extienden las manos vacías para que Dios recoja lo que ellos no pueden manejar. Santa Teresa de Jesús lo resumía con claridad. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Y añadía, la paciencia todo lo alcanza. Esa paciencia no es inactividad, sino abandono confiado. Es saber que lo que no está en nuestras manos, sí está en las de aquel que nunca falla.
El alma que suelta experimenta un alivio inmediato, como quien deposita un fardo pesado en un lugar seguro. Aunque el problema siga existiendo, ya no domina el corazón. Lo que antes era angustia se transforma en oración. Lo que era insomnio se convierte en descanso confiado. Lo que parecía imposible se vuelve ocasión de fe. En Anaya cuentan que San Charbel pasaba horas en oración frente al Santísimo, sin pedir cosas concretas para sí mismo, sino dejando que Dios obrara en silencio. Esa actitud era en sí misma un acto de soltar. Soltaba sus deseos, sus miedos, incluso sus fuerzas, para que el Espíritu Santo actuara sin impedimentos. Su vida enseña que la mayor libertad se encuentra en manos vacías abiertas al cielo. Esta súplica nocturna es como abrir el puño cerrado del alma. Decir: Señor, suelto mi miedo, suelto mi necesidad de controlar, suelto esa herida que no sé cómo sanar, suelto el futuro y me entrego a ti. Y cuando estas palabras se pronuncian con fe, ocurre algo profundo. La paz comienza a visitarnos incluso si los problemas persisten. Porque la verdadera libertad no depende de que todo se resuelva, sino de confiar en que Dios está obrando, aun cuando no lo vemos. ¿Cuántos testimonios narran cómo al dejar de aferrarse con ansiedad, encontraron soluciones inesperadas, reconciliaciones inimaginables, caminos nuevos? No porque hubieran renunciado al esfuerzo, sino porque dejaron espacio para la acción de Dios. Lo que parecía estancado empezó a moverse no por control humano, sino por gracia divina. La noche es un momento privilegiado para esta entrega. Antes de dormir, cuando el día ya no ofrece más posibilidades de acción, es tiempo de reconocer con humildad: he hecho lo que pude, ahora te lo entrego todo, Señor. Esa actitud convierte el descanso en un acto de fe. Mientras el cuerpo duerme, Dios trabaja. Mientras el alma se abandona, el Padre vela con ternura. San Charbel, desde el silencio de su celda, nos recuerda que soltar no es perder, es ganar en libertad. Él soltó todo lo humano para dejarse llenar de lo divino, y esa decisión sigue dando frutos en innumerables vidas que lo invocan. Quien aprende a soltar cada noche lo que no puede controlar, descubre que el amanecer llega con un corazón más ligero, con una mirada más clara y con la certeza de no caminar solo. Oración 5. Señor, si muero esta noche, recíbeme en tu misericordia. Hay oraciones que estremecen por su sencillez y profundidad. La quinta súplica, quizá la más seria de todas, no nace del miedo, sino de la esperanza. Señor, si muero esta noche, recíbeme en tu misericordia. Pronunciar estas palabras antes de dormir es como entregar la llave del alma al Padre, confiando en que si los ojos se cierran a este mundo, se abrirán al resplandor de la eternidad. La muerte suele ser un tema que evitamos. Nos incomoda, nos asusta, nos enfrenta con lo que no podemos controlar. Sin embargo, la fe cristiana enseña que no es un final, sino un paso hacia la plenitud en Cristo. El Papa León XIII decía que dormir cada noche como si fuese la última es vivir con el alma despierta. Y en efecto, este acto de humildad no paraliza, sino que libera. Nos recuerda que cada día es un don, y cada noche una oportunidad de abandono confiado. San Charbel vivió su existencia como una preparación constante para este encuentro definitivo. En la pobreza de su ermita, su vida era ya una anticipación del cielo. Quienes lo vieron agonizar aquella Navidad de 1898, narran que permaneció en oración hasta el último instante pronunciando los nombres de Jesús, María y José. Su muerte no fue un final trágico, sino una entrada serena en los brazos del Señor. Esa actitud nos enseña que quien ha entregado su vida diariamente no teme entregar también su última noche. Cuando alguien reza, si muero esta noche, recíbeme en tu misericordia, no está expresando desesperación, está confesando fe, porque la misericordia es más grande que cualquier pecado, más fuerte que cualquier miedo. Esta súplica disuelve la angustia y abre espacio a la confianza. Y quien confía ya no vive con temor, sino con la certeza de que la muerte es puerta hacia el abrazo eterno de Dios. Imagina a una persona que tras un día difícil siente el peso de la fragilidad humana. Al acostarse reconoce que no sabe si despertará al amanecer, y en lugar de dejarse dominar por la ansiedad, decide decir en voz baja: Señor, si muero esta noche, recíbeme en tu misericordia. Ese gesto transforma el miedo en paz
el final en comienzo, la incertidumbre en esperanza. Dormir con esta oración es como entregarse en brazos de una madre amorosa que nunca abandona. Los salmos expresan este deseo de descanso confiado. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 4:9. No hay mayor tranquilidad que la de quien sabe que si el corazón deja de latir será recibido en la casa del Padre. La súplica nocturna se convierte entonces en un puente entre la vida terrena y la vida eterna. San Agustín decía que nadie está preparado para morir si no vive preparado cada día. Y esa preparación no consiste en obsesionarse con la muerte, sino en vivir reconciliado, entregado, confiado. Esta oración es un recordatorio de que cada día puede ser el último, y que por eso es necesario vivir y dormir en gracia. No es un llamado al temor, sino a la libertad interior, la de quien ya no le teme a lo inevitable, porque sabe que todo termina en el abrazo de Dios. San Charbel, con su vida escondida y su muerte serena, refleja esa verdad. Quien visitaba su tumba en Annaya poco después de su fallecimiento, quedaba impresionado al ver cómo su cuerpo exhalaba luz y emanaba un líquido misterioso como signo visible de la vida eterna que ya habitaba en él. Ese testimonio recuerda que el tránsito hacia Dios no es oscuridad sino resplandor. La súplica, recíbeme en tu misericordia, también es un acto de humildad radical. Reconoce que no nos salvamos por méritos propios, sino por el amor gratuito del Padre. Quien la pronuncia sabe que puede presentarse ante Dios con manos vacías, pero con el corazón confiado. Y esa confianza basta para que el miedo se disipe. ¿Cuántos en el lecho de muerte han encontrado paz al pronunciar estas palabras? ¿Y cuántos incluso en la juventud han aprendido a vivir más intensamente porque recordaban cada noche que la vida es un don frágil? Esta oración no es renuncia a la vida, es afirmación de su sentido más profundo, vivir orientados hacia la eternidad. El alma que cada noche dice, si muero esta noche, recíbeme en tu misericordia, se ejercita en la vigilancia del Evangelio. Es como la parábola de las vírgenes prudentes, que mantienen encendidas sus lámparas listas para la llegada del esposo. No saben la hora, pero viven preparadas. Y esa preparación no genera angustia, sino gozo expectante. San Charbel enseñó sin palabras que la vida terrena es un camino de preparación hacia la unión plena con Dios. Cada ayuno, cada silencio, cada oración nocturna era para él un modo de decir, estoy listo cuando tú quieras, Señor. Esa disposición interior es la misma que hoy podemos vivir al pronunciar esta quinta súplica. Dormir con esta oración en los labios es como entrar en la noche acompañado de la luz de la esperanza. Si el amanecer llega, será un nuevo día para agradecer. Si no llega, será la eternidad para contemplar. En cualquier caso, el alma se siente segura porque sabe que todo está en manos del Dios misericordioso. Cada jornada termina con un suspiro, y en ese instante, en que la oscuridad envuelve la casa, el alma se encuentra con la oportunidad de abrirse o cerrarse al cielo. Las 5 oraciones nocturnas pronunciadas con sencillez no son fórmulas mágicas, sino caminos que llevan a la humildad, a la confianza y a la paz. Son llaves que permiten al corazón entregarse como quien deposita en manos seguras el peso del día y recibe a cambio la certeza de no estar solo. Quien ha comprendido esta verdad sabe que no se trata de palabras repetidas sin sentido, sino de un diálogo íntimo silencioso, donde el alma reconoce su pequeñez y se abandona a la misericordia de Dios. San Charbel, en la soledad de su ermita, vivió esa experiencia cada noche. Rodeado por el silencio del valle, no necesitaba discursos largos, bastaba una súplica breve confiada para que su corazón descansara en paz. Él mismo, tantas veces fatigado por el trabajo y el ayuno, encontraba en la oración nocturna la fuerza para levantarse al amanecer con un espíritu renovado. Y es que el secreto de estas 5 oraciones no es la extensión, sino la disposición. Un alma abierta puede recibir torrentes de gracia incluso a través de una sola palabra, pronunciada con fe. Al repasar cada una de estas súplicas, se descubre que son un itinerario interior. La primera limpia, la segunda sana. La tercera protege, la cuarta libera. Y la quinta prepara para la eternidad.
Es un camino completo, como un viaje en el que se va soltando todo lo innecesario hasta quedar solamente en brazos del Señor. Quien se atreve a recorrer este sendero descubre la serenidad profunda que ninguna distracción del mundo puede dar. Así lo entendían los santos, que repetían antes de dormir frases sencillas, pero cargadas de abandono, como aquel «Nada te turbe» de Teresa de Jesús, o la súplica confiada de San Alfonso en su lecho cansado. No es casualidad que tantos testimonios de fe coincidan en que la noche revela la verdad de lo que llevamos dentro. Cuando el cuerpo reposa y las luces se apagan, la conciencia queda desnuda. Y es allí donde estas 5 oraciones encuentran su mayor fuerza. Convertirlas en costumbre es permitir que la gracia penetre en lo más íntimo, transformando no solo el descanso, sino la vida entera. San Charbel sabía que una jornada sin oración era una jornada incompleta, y que el sueño sin súplica era como cerrar los ojos al mundo sin abrirlos al cielo. Por eso hacer de estas palabras una práctica cotidiana no es solo un consejo espiritual, sino un acto de sabiduría. Cada noche es una nueva oportunidad para reconciliarse, para entregar lo que pesa, para pedir protección sobre los que amamos. Y al repetirlas día tras día, algo invisible comienza a brotar. El alma se vuelve más ligera, la confianza más firme, la esperanza más luminosa. Es la experiencia de quien aprende a descansar no solo en la cama, sino en el corazón mismo de Dios. Si este mensaje ha resonado en tu interior, comparte tu sentir en los comentarios. Dale un me gusta para que esta semilla llegue más lejos, y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo palabras que iluminan como lámparas encendidas en medio de la noche. Porque cada oración puede ser un puente, y cada noche un nuevo comienzo.